nosotros somos Gen Z, el primer streaming libertario de Misiones, jóvenes que no se callan, ideas que incomodan y una batalla cultural que recién empieza. Hoy, en el primer programa del año, me acompañan Nico, Lu, Nare y yo, Santi, el que les habla. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Un aplauso por ser el primer programa del año. ¡Vamos! ¡Vamos! Y con estudio nuevo. Sí, volvimos con todo este año renovadísimos. Arrancamos terrible, me encanta, chicos, me encanta el nuevo lugar, me encanta poder compartirlo con ustedes, así que arrancamos con los temas de hoy. Hoy Dale. estamos la mitad del equipo igual, falta la otra mitad. Falta más gente, pero bueno, podemos ver un cambio abrupto que tenemos, ¿no? De estudio y empezando el año con todo, con muchas noticias, mucha información. Muchas cosas que pasaron todos estos meses que no estuvimos al aire. Muchas Vamos a estar cosas. haciendo un repaso. Bueno, primero quiero hacer un resumen de los temas que vamos a hablar hoy, que el primero es el discurso de Milei en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. Vamos a ver los puntos más importantes que tocó el presidente y vamos a dar nuestro punto de vista analizando los puntos. Y también vamos a hablar de la catástrofe que está pasando en Bahía Blanca, en la ciudad bonaerense. Vamos a ver de esta devastadora destrucción que hubo por esta tormenta que afectó a la ciudad y a muchos y alrededor de la ciudad y muchas personas afectadas por esto. Muchos muertos hubo. Y también vamos a desmentir algunos fake news que estuvieron habiendo por muchos políticos, que cuando hay un caos de este tipo, esta catástrofe, muchas personas intentan hacer campaña en contra de otros políticos con eso y eso no está bueno, así que también vamos a ver eso. Antes de arrancar igual, hay mucha gente que quizás no nos conoce y estaría bueno recordar de que somos jóvenes que quieren aportar soluciones reales a la política. Estamos en un año clave a nivel electoral y queremos recordar y contarles a la gente cuáles son las bases fundamentales de nuestro streaming. Bueno, primero que todo, como somos liberales, pregonamos el libre comercio. Y para que haya un libre comercio tenemos que tener inversiones internacionales, buscar esas inversiones. Y el gobierno lanzó una herramienta que es el RIGI, que es el régimen de incentivo a grandes inversiones, ya sea para... La idea es que se adhieran, por ejemplo, la Argentina o cualquier provincia que se adhiera a este RIGI. Eso ayuda a atraer más capital, a incentivar a la inversión, a la economía y que crezca el empleo real que decimos que es el empleo privado. Basta del sector público y vamos más al privado. Y bueno, con las grandes inversiones que vienen, que queremos que vengan de afuera, nos ayudará a tener ese sector privado más latente, digamos. Claro, otra de las bases fundamentales, digamos, de nuestro streaming, que yo creo que acá todos estamos muy de acuerdo, es la reducción del impuesto. Es algo tan básico que ponemos un ejemplo sencillo. La reducción de impuestos, si hay menos impuestos, la gente puede tener más dinero en su bolsillo. Y a su vez esto trae más crecimiento en la economía del país, atrae más inversiones. Y a su vez lo más importante que es la libertad económica para las personas, para los individuos. Y además, imagínense esta situación. Vos, ponele, te sacan todos los impuestos. Y ahora tenés más plata para poder gastar, entonces vos podés elegir la ropa que vos quieras, la cantidad de comida que vos quieras comprar, o incluso irte, no sé, al cine, a un parque de diversiones. Esto hace que ahora los comercios tengan más ingresos y a su vez puedan contratar más empleados, mejorar su producción y así la economía pueda crecer también. Totalmente. Por otro lado, también hablando de eliminación y de reducción, la reducción de los ministerios y de las secretarías que son totalmente innecesarias y que generan un gasto para el Estado lleno de ñoquis, podría decirse, que ocupan un lugar que realmente no deberían estar ocupando. Y recordar que solo en un año de gestión se redujo de 18 ministerios a 8. O sea, imagínate todos los ñoquis que estábamos pagando. El Estado no puede actuar como una agencia de empleo para las personas. Tiene que ser eficiente. Exactamente, se tiene que buscar la eficiencia. Y por otro lado también la auditoría de los municipios, que es esencial para que el dinero de la gente se gaste realmente en las necesidades que tenga la población, no en las cajas políticas para mantener privilegios de los políticos. Y el último punto que quizás es bastante importante, que es la modernización del sistema educativo. ¿Cuántos chicos salen hoy en día del secundario y no saben cómo hacer un CV? O inclusive los chicos que quieren entrar en la facultad no saben cómo estudiar porque no tienen las herramientas suficientes, no tienen las herramientas necesarias. Está destrozado el sistema educativo y por eso también vemos todo lo negativo que hay en la sociedad porque los chicos no tienen una buena base. Exactamente. Así que bueno, una vez que resumimos estas bases fundamentales, queremos arrancar con el primer tema del día, que es el discurso de Milei. Como muchos habrán escuchado, el día sábado 1 de marzo se llevó a cabo la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional y Milei dio un discurso bastante copado, podría decirse, en donde mencionó algunos de los puntos que nombramos anteriormente, pero también siguió en 4 ejes fundamentales,
El primero, por ejemplo, es la crítica a la casta política, infaltable en los discursos de Milei. Necesario. Totalmente necesario. Otro eje principal también es el ajuste económico y la reforma del Estado, que gracias a Dios tenemos unos estudiantes de economía que nos van a poder guiar en estos puntos. La seguridad y el orden jurídico, la apertura económica y las reformas estructurales. Con respecto al primer punto, que es la crítica a la casta política, Milei hizo mucho énfasis en que la casta política únicamente lo que hizo fue generar una decadencia total en el país en cuanto a la parte económica y social. Los responsabilizó a todos estos políticos corruptos de toda esta decadencia. Incluso, un dato que dijo Milei que me pareció bastante importante, es que desde que pasa toda esta corrupción en el país, Argentina estuvo en un ciclo de pobreza totalmente creciente cuando el resto de los países del mundo lograban reducirla completamente. Una frase de Milei que la quiero leer es que somos un país en donde la pobreza se multiplicó por 10 entre 1974 y finales de 2023. Algo totalmente impactante. Otra cosa que también dijo Milei fue cuestionar a los gobiernos anteriores que nunca criticaron a lo que sería el Estado omnipresente. Sí. Tenemos que dejar bien en claro de que el cuento del Estado presente únicamente sirvió para mantener privilegios de la casta política. No sirvió para otra cosa, realmente se respaldaban siempre en la vulnerabilidad de las personas, de los estudiantes, de los jubilados, de los trabajadores. Realmente el cuento del Estado presente no va más, se tiene que terminar totalmente con eso y por eso Milei plantea un modelo libertario basado en lo que sería la libertad y la responsabilidad individual de las personas para devolverles justamente la riqueza y el poder a la gente. Tiene que quedar bien en claro de que la política tiene que ser un servicio para la gente y no tiene que ser algo para mantener privilegios únicamente de algunos. Así que bueno, con esto quiero abrir un debate, una pregunta. Los debates. El primer debate. El primer debate del programa, el primer debate del año, podría decirse. Claro. Mucha gente se pregunta, ¿por qué si estuvieron robando tantos años se mantienen en el poder? ¿Cómo logró la casta política mantenerse en el poder a pesar de sus fracasos económicos y sociales? ¿Qué piensan ustedes de esto? Yo quiero ahí dar vuelta a una frase que yo creo que en Argentina es como que es muy famoso igual por dar el pescado en vez de enseñar a pescar. Claro. O sea, para mantenerse en el poder son capaces de hacer cualquier cosa. Para vivir de la política, dar plata, incluso sin ir más lejos. Podemos ir al plan Platita o a la campaña Platita, diríamos, en 2023 con Sergio Massa, que todo el mundo recibía planes, todo, sin ningún tipo de filtro. El IFE, la garrafa social, cualquiera. Y con eso compras a la gente, regalaban bicicletas, heladeras. Y Choripanes. Eso, claro, choripanes, recitales, a lo loco. Que obviamente tuvimos su consecuencia en diciembre con una inflación del 25%. Pero así se van manteniendo, yo Claro, creo. para mantenerse en el poder ellos gastan lo que más pueden para atraer a la gente y en vez de, como vos decís, enseñarle algo nuevo, decirle lo que está mal, ellos le van a dar los recursos en la mano para que le sigan votando diciendo, perfecto, porque él me está ayudando en realidad. Sí. Muchas veces se ve también, bueno, yo vi una entrevista hace poco de un chico que decía que como que vivía bien y le decía, ¿vos trabajás? No. ¿Estudiás? Tampoco. ¿Y qué haces? Cobro planes y con eso vivo bien. O sea, entonces vos a quién, siendo esa persona, ¿no? Que ya no sé qué tanto puede mejorar en un futuro, ¿no? ¿A quién vas a votar? ¿Al que te está dando los planes y que vos podés vivir sin trabajar, levantándote a las 11, tomando todos los fines de semana? ¿O al que te está diciendo, o sea, yo te puedo enseñar a trabajar, te puedo motivar, te puedo presentar proyectos para que vos puedas aprender? Pero no tienen ganas de... O sea, yo lo veo como que no tienen ganas de progresar. Es que cómo le cambiás la cabeza a esas personas que toda su vida vivieron de lo que es fácil, digamos. Todo el tiempo le Claro. dieron todo para que sea fácil, entonces es muy complicado decirle, mira, esto estaba mal. También yo lo veo por el lado de que la gente quizás no entiende que, suponte, acá hay un recital gratuito y que el gobierno está pagando eso, ¿entendés? O sea, yo digo, ok, vino... Ay, Lali Espósito, yo la quiero a Lali. Y yo la vi gratis, porque vino gratis. Y no implica un gasto porque vino gratis. No, o sea, hay un gasto para todos los argentinos en el bolsillo de todos, ¿entendés? Incluso yo creo que, por ejemplo, si vienen políticos que van en contra de no, bueno, yo te doy todo a vos, total, que vos me des un voto, ya estás en contra de los derechos humanos, estás en contra del ciudadano, que cómo vas a hacer pasarle hambre.
¿cómo podés estar en contra de que alguien te enseñe o que te quiera dar trabajo? Tenemos que dejar en claro el modelo de poder de la casta política, que es prácticamente generar a una población totalmente dependiente de todos estos subsidios, de estos planes sociales, y volverlos en cierto punto rehenes electorales, que es lo único que les importa a ellos. No perder el poder, no perder los privilegios. Pero bueno, para resumir todo esto que dijimos, los cucas vendieron durante años la idea de que, por ejemplo, los subsidios son la solución a los problemas. Ya vimos que no, la Argentina sería un paraíso si es que esto fuese así, pero no lo es. Así que bueno, Milei viene a romper con este esquema por completo y a devolverle el poder a la gente, el poder de poder decidir y de decidir libremente sobre todo. Así que bueno, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto, que el presidente es el que más énfasis hizo, es el ajuste económico y la reforma al Estado. Más énfasis porque bueno, él es economista y su plan se basa en la economía. Su punto central, lo que él analizó, fue el ajuste fiscal que realizó su gobierno. Según él, es el más exitoso en la historia y que tenemos equilibrio fiscal después de 123 años. Imagínense eso. Ya es un cambio de paradigma completamente, un cambio de idea. Y Milei también fue contundente diciendo que el programa de ajuste fue expansivo y no recesivo. Es decir, le dio los recursos al sector privado y no es que le sacó los recursos al sector privado o le puso más trabas imponiendo más cosas para salir de la crisis por ese lado. Cuando es, por ejemplo, se dice que es recesivo, lo que pasa es que casi todos los gobiernos keynesianistas dicen, bueno, estamos en una crisis, vamos a aumentar impuestos, vamos a aumentar el gasto, porque vamos a darle más empleo a las personas, más empleo público, que es un pensamiento totalmente recesivo, que la economía cae. Recesivo significa que la economía está cayendo. Que es lo que muchos econochantas, como dice Milei, pensaron que pasó o que iba a pasar el año pasado diciendo, no, la economía va a caer, va a haber una recesión. La recesión duró 8 meses, creo. Ahora incluso la actividad económica está creciendo y se dice que va a crecer a un ritmo del 5% anual en el 2025. Y todos piensan, la teoría era que sin gasto no hay crecimiento. Es decir, si el Estado no gasta, no hay crecimiento. Y Milei mostró todo lo contrario. Al contrario, él dijo que disminuyendo el gasto público vos le estás sacando el pie de la cabeza al consumidor, a la empresa que está invirtiendo, le está sacando impuestos y no tiene inflación. Entonces le ayuda a crecer a la empresa sacando el otro lado de la cuenta, que es el gasto público, que es el que el político no quiere tocar, porque son sus privilegios. Entonces quería hablar de algunas de las medidas económicas que se destacaron en su gobierno. Sí. Que la primera es la eliminación del déficit fiscal. En 2 meses el gobierno tuvo superávit fiscal, que lo que hizo fue que al eliminar la emisión monetaria a través de eso, porque no hacía falta, que es el segundo punto, que es la reducción, el freno de la emisión monetaria, que cuando vos te ingresa más lo que gastás, no hace falta gastar más. No necesitas más plata de otro recurso. ¿Por qué? Porque lo que te ingresa ya es lo que necesitas. Entonces se eliminan 2 cosas. Se eliminan la emisión y el endeudamiento. Eso es lo que pasa. No sé si están entendiendo lo que estoy diciendo. El tercer punto es la reducción de subsidios. Lo que hizo el Estado fue ajustar el precio que venía completamente subsidiado del transporte y la energía. Como veíamos, por ejemplo, que venían los paraguayos a cargar combustible, que había pilas eternas. Sí. Eso pasaba porque el Estado, estaba financiando a la energía, al combustible. Entonces nosotros, de nuestro bolsillo, a través de los impuestos, estábamos pagando combustible más barato para darle al paraguayo. Imagínense eso. O sea, el paraguayo venía a buscar un combustible más barato y nosotros estamos pagando eso. Pagados por nosotros. Literalmente. Totalmente solidarios, podría decirse. Completamente solidario. Nafta solidaria. O sea, No, sí. Solidario. Para el otro encima, no para Claro. nosotros, porque nosotros no podíamos obtener eso. Encima, el tiempo que vos perdías en la estación de servicio. Ay, no. No, pero algo encima que se desarmado. agarraban a piñas ahí. Sí, no. Era Desastre, terrible, era loco. horrible. Y buscaban ayudar al argentino y estaban ayudando a otro país. Tipo, la plata se estaba yendo afuera. Nuestros impuestos se estaban yendo afuera a Paraguay. Como pasa en Imagínense. todos los casos, como pasa por ejemplo en el servicio de salud, hay miles de ejemplos que se podrían dar. Claro, y la idea de eliminar subsidios es para que los precios se sinceren, es decir, que valgan lo que verdaderamente tengan que valer. Y esto capaz afecta al bolsillo de la persona, pero la persona tiene que entender que hay que empezar a pagar lo que verdaderamente valen las cosas. ¿Por qué? Porque si no el Estado termina gastando más de lo que ingresa y eso se traduce en inflación.
Y la inflación termina repercutiendo en las personas. Entonces siempre es un ida y vuelta que recae en la persona. No hay, Lo nada vicioso, mejor, podría no hay decirse. nada mejor que un sinceramiento económico, porque, o sea, es como que estás viendo una mentira por algo Claro. en un paraíso, hasta que en algún momento va a explotar. O sea, no puedes mantener eso por Claro, mucho y tiempo. Bueno, eso- pero en el caso de la luz, por ejemplo, a la gente como que le dolió mucho caer en la realidad de Claro, lo que hay sí. que pagar. Porque vos pasaste de pagar, no sé, 15 Obviamente. mil pesos a 75, suponte. Entonces por ahí eso también le dolió mucho a la Eso gente. fue lo que más afectó a la gente, pero Sí. también hay que entender que si vos tenés la energía subsidiada, vos igual estás pagando a través de tu impuesto Claro. porque el Estado está gastando, le está dando plata a esas empresas de energía para que le subsidien a las empresas. ¿Qué pasa? Eso es un aumento del gasto. Y el aumento del gasto se traduce en inflación. Entonces vos igual vas a seguir teniendo todos los meses de inflación. Ahora estamos viendo una reducción de la inflación. Está pasando del 25% que estuvo en diciembre de 2023, ahora que tenemos un 2,2% que fue en enero. Sí. O sea, y se va a seguir bajando la inflación. Sí. Obviamente no es de un día para otro, pero es lo que se está intentando. Y además eso ayuda a recuperar el poder adquisitivo de la plata de los argentinos, y también va de la mano con el aumento, o sea, es como que es como uno resta y el otro suma, te diría, con el aumento. También existen muchas graves irregularidades también, que es una lástima, pero hay mucha gente que utilizó certificados falsos, ya sea de Re. embarazo, por ejemplo, de discapacidad, para cobrar un plan social para justamente protección social, pero despilfarró, por ejemplo, bueno, un ejemplo bastante grosso, los embarazos falsos que se descubrieron en octubre de 2024 por el Capital Humano, 208 casos de embarazos falsos para justamente cobrar el plan, y esto generó un gasto de 195 millones de pesos, No, es terrible. que salía del bolsillo de todos nosotros, ¿no? De ellos nomás, del Estado. Entonces es como que hay graves También irregularidades que no están los buenas. inscriptos en el Progresar, hay un montón de gente que se inscribía solamente como que supuestamente era estudiante, asistía a una facultad y nunca había pisado Sí, una o tenía facultad. una materia. Claro, ¿entendés? una materia en todo el año cursada. Che, No, Santi, pero- quería hacer un Sí. poco de hincapié en lo que decías de que bajó la inflación para desmentir una fake news que es bastante común en las redes que dicen, ay, pero si mi ley bajó la inflación, ¿por qué los precios siguen subiendo? Bueno, esa es la pregunta más frecuente que hacen. Cuando baja la inflación no quiere decir que los precios bajen. Muchos dicen baja la inflación, solamente que crecen a un menor crecimiento. Cuando los precios caen, eso es deflación, no es inflación, que incluso es mala la deflación. Pero para entender, cuando cae la inflación, quiere decir que los precios aumentan en menor proporción que antes. Y también hay otro pensamiento que dice, no, pero a mí la carne me subió un 10% y vos me estás diciendo que me aumentó un 2,2%, o el combustible me aumentó tanto por ciento y la inflación dice otra cosa. Es mentira, está todo dibujado eso. Claro. Y no es así porque en realidad es una ponderación. Es como que vos pongas de tu casa una bolsa y pongas, por ejemplo, un pan, no sé, productos que un shampoo y una zapatilla en una bolsa. Y vos decís, bueno, ¿qué es lo que más peso tiene ahí? Y yo no sé si querría lavarme la cabeza, el cabello, antes de comer. Y Preferiría comer primero. Lo mismo hace el INDEC para realizar su cálculo. Lo que hace el INDEC es decir, perfecto, entonces si tu necesidad principal es comer, yo el pan lo voy a poner como principal. Después capaz su zapato y por último el shampoo. Lo mismo hacen con la canasta de productos. El INDEC dice, vamos a priorizar la comida, la vestimenta y posteriormente vamos a priorizar las salidas al cine, las cuestiones de ocio, la energía, por Claro. ejemplo. De esto tiene que hacer un reel, porque la verdad que me tienen re podrido ya con esta pregunta, te juro. Eso que se Escuchate. explicó Estoy muchas cansado. veces. Por favor, un reel de eso. Atención producción, copy de reel. Pero entonces que baje la inflación no quiere decir que los precios van a caer. Puede que haya productos que caigan, pero son individuales. Claro. Lo que está pasando es que los precios crecen más lento, ¿ok? Y la idea es que no crezcan tanto. Claro, inclusive hay una galletita que yo vengo controlando el precio desde noviembre, que en el mismo mercado me sigue saliendo lo mismo desde noviembre. Si el mercado nos sale de sponsor, decimos cuál es. Ah, puede ser. Le voy a presentar una carta, ¿eh? Le voy a presentar una carta. Bueno, el último punto es el orden de las cuentas del Estado. Hablaste de la casta, la reducción de ministerios, de secretarías, de buscar la eficiencia en el Estado, traer esa visión del sector privado al sector público. La otra vez estaba viendo una entrevista que le hicieron a Dorni, que decían que en Telam había un cargo que era el coordinador de choferes. Y está bien, capaz el cargo está bien, por ejemplo, capaz hay muchos choferes, entonces tiene que tener el trabajo de coordinar a cada uno. Sí. ¿Qué pasaba? Había 6 choferes y había 6 coordinadores de choferes. Entonces, medio raro está. Claro, es como que
No me cierran los números por ningún lado a mí. Yo no soy la economista, ojo. Entonces el Estado lo que busca es esa eficiencia de todo el tiempo buscar lo mejor posible. Obviamente es complicado, nadie tiene una visión de todo el Estado, más por los 20 años que hubo kirchnerismo. Imagínense la cantidad de plata que habrán metido por cualquier lado, por cualquier secretaría, cualquier asesor. Hay personas que tienen políticos que tienen como 90 asesores cada uno, y no puede ser. Hay asesor del asesor, por ejemplo. Sí. Los sindicatos, como se habrán comido plata. Dios mío. No, y es bastante... Obviamente hay que seguir progresando en disminución de este gasto, porque todo se le traduce en gasto público. Bueno, pero si vamos al mejor ejemplo son los subsidios, que en donde hacen una auditoría encuentran la mayor parte que es falso. Sí, o por ejemplo entraban a la oficina de Exafip, ahora Arca, que Sí. había máquinas de ejercicio para los directivos. Ah, No sí, sé un si vieron. gimnasio. Había un gimnasio para los directivos. Y son cosas que vos decís... no, Che, puede producción, ¿podrías tramitarnos un gimnasio? No sé. Te juro. Ya que está. Si la FIP Gimnasio. tenía uno. ser. O por ejemplo en la Universidad de Abuelas de Plaza de Mayo había un boliche. Ah, también. Sí, era. Y son cosas que uno no puede ver todo. Pero poco a poco van cayendo porque se realizan auditorías, se Claro. realizan seguimientos hasta dónde llega la línea final para poder reducir lo máximo posible a personas ineficientes y que están realizando eso, que están ganando plata con algo que les dio el Estado, un recurso del Estado. Imagínense la corrupción, si hacían auditorías, cómo pasaban todas esas pruebas. O sea, se iban a lo de la abuela de Plaza de Mayo, encontraban un boliche y no hacía nada. O sea, pasaba la auditoría. Y había gente viviendo y nada, cualquier cosa. Y uno de los datos más fuertes del discurso es que a través de este ajuste se pudo reducir a que 10.000 personas puedan salir de la línea de la pobreza. Es decir, 10.000 personas ganaron más de la línea de la pobreza. Que otro dato, otro verso que dicen los economichantas, es que cuando no hay gasto público, el país no crece. Claro. Nos vas a hundir en la pobreza. Vos tenés que aumentar impuestos, tenés que aumentar la inflación. No funciona así. Y entonces es un dato bastante grande de las 10 millones de personas. Y quería traer un dato también que... Perdón. Bueno, y algo en el discurso, una frase clave que dijo el presidente es: si queremos terminar con la pobreza, tenemos que terminar con el curro de la política. Es algo que pensamos, pero no... Cortemos de raíz el problema. Exactamente. Lo que pasa, perdón, que estoy buscando la frase, Yo es creo que si no... bueno, Sí. O sea, yo no entiendo los economistas que entienden de economía. ¿Cómo puedes estar, sabiendo la verdad de cómo funciona la economía, cómo puedes estar mintiendo todo el tiempo, mintiéndote a tu cabeza, cosa que no funciona así? Y Sí, bueno, o- pero te llenan el bolsillo y yo supongo que por ese lado Claro, les pero cierra todo el eso. tiempo tenés que estar mintiendo y sabes que esa no es la Pero verdad. son gente deshonesta también. Sí, o sea, hay bueno, gente que así la les verdad va no le después. importa, entonces, bueno, tengo el bolsillo lleno, me voy de vacaciones a Miami todos los meses y bueno, ¿qué me importa si hay Bueno, alguien ahora que está se cagando de terminó hambre? eso, por Sí. suerte. Sí, también, como vos decías, los economistas dicen que la inflación es un fenómeno multicausal. Pero ¿qué significa? Que por muchas causas puede pasar la inflación, no solamente como verdaderamente es que es un fenómeno monetario. Es decir, si vos tenés un exceso de dinero en la economía, eso hace que aumente la inflación, que esa es la verdad, y Milei lo demostró. Eliminó la emisión monetaria y automáticamente la inflación desapareció. Está desapareciendo. Y él lo único que tocó fue eso. Y para que no haya emisión, primero tenés que reducir el gasto. Y que se sigue reduciendo el gasto. Se sigue reduciendo el gasto para que haya mayor ingreso y que ese ingreso pueda ser utilizado para pagar todas las deudas que tiene Argentina de la cantidad de años que venimos endeudándonos por aumentar el gasto. Totalmente. Entonces se podría decir que vamos por el camino correcto. Estamos reduciendo el Estado, que se está logrando eso de a poco. O sea, son 20 años contra un año de gestión recién. Están sacándole los privilegios a la casta. Estamos teniendo un libre mercado. Vamos perfecto, me parece. Completamente bien. Y como dijiste, todo eso en un año. O sea, era tan fácil como acomodar las cuentas y en un año. Obviamente seguimos en una etapa complicada porque hay muchos datos económicos que hay que ajustar. Se está acomodando la macro para poder recién pasar a lo micro, pero estamos por el camino correcto. Sí, pero ¿sabes qué a mí me pasó? Que mucha gente que cuando Milei asumió decían, no, va a ser una locura, todos vamos a ser pobres, no sé qué, a él no le importa nada, está re loco. Ahora te dicen, yo lo volvería a votar. O sea, como que están viendo un cambio, están yendo al supermercado, dicen, ok, en diciembre, cuando asumió, y suponte, no sé, enero, febrero, estaban los precios disparados, subían, bajaban, nadie sabía qué iba a hacer, y ahí todos buchoneaban, todos, Milei esto, Milei aquello. Hasta Y- marzo llegaba, después hasta julio y así Claro. le iban estirando. Real eso. Y ahora te dicen,
Y en realidad yo lo volvería a elegir, o en una votación volvería a elegir a Hay Milei. arrepentidos de no haberlo votado incluso. Y los que Bien. no dicen eso ya sabemos que son unos cuca de la cuna, te diría. O recién algún curro. Sí, se puede ver que su imagen positiva se mantuvo. Capaz También. bajó un poco más, pero es el político con mayor imagen positiva del país. Y muchos piensan que con todo el ajuste que hizo, que supuestamente cayó en la población el ajuste, igual la imagen política de Milei sigue igual. Entonces, para concluir, estamos viviendo un cambio de época. Estamos viendo un cambio de paradigma completamente, que nosotros capaz no nos estamos dando cuenta, pero en la historia de la Argentina nunca pasó esto. Es algo que nunca pasó, que se acomoden las cuentas de esta manera, que se ajusten bien donde se tenga que ajustar, que es en el gasto público, y que tengamos ese famoso superávit fiscal. Hay muy pocos países que tienen este superávit fiscal que se traduce en no emisión y no endeudarse. Claro, totalmente. Bueno, entonces pasamos al tercer punto, mi punto favorito, que habla sobre la seguridad y el orden público. Milei hizo mucho hincapié y sobre todo mencionó mucho a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y la felicitó, sobre todo subrayando la reducción de homicidios que hubo, especialmente en Rosario, donde sabemos que el ministro anterior de Seguridad había dicho que era una ciudad perdida, que el narcotráfico había ganado. Qué loco. Y ahora, ¿cómo estamos entonces, Rosario? Es más, hay que decir... Perdón, Mico, perdón. Hay que decir que estamos con el mejor índice de homicidios en los últimos 25 años. O sea, es un dato que no se había visto. Más que nada se dio también por la reducción de los homicidios en Rosario, donde era algo súper grave. Y se mencionaron 3 puntos claves que los destacó, que fue la reducción de los homicidios, la desarticulación de los piquetes, que es mi punto favorito, realmente me fascina. Verlos caminar por la vereda. Ay, no, me da un placer, te Sí, juro. un placer. Hacen el piquete en la vereda y yo circulo por la calle. Gracias. Tu derecho termina donde el mío empieza. Me parece genial. Tengo el dato que pasaron de 8.200 cortes de calle en el 2023 a 0 piquetes. 0. O sea, es dato, chicos. El dato mata el relato. Me parece genial esto. Y por último, también se mencionó mucho las leyes de reincidencia y la de antimafia, que es para endurecer a las penas a los delincuentes que son reincidentes y para desarticular grandes organizaciones mafiosas que, bueno, si quieren más detalles de estas leyes las pueden encontrar en nuestro Instagram, @GenZMisiones. Nadie hizo un reel, yo hice otro, así que ahí están todos los detalles de esta ley. También algo que se mencionó mucho es bajar la edad de imputabilidad. La verdad que yo siempre digo que, o sea, un nene, un chico, una persona que... Hay muchos argumentos. Me dicen que con 15 años, ay, no, es que a los 15 no sabés, no podés pensar bien. ¿Me vas a decir que con 15 años no sabés que mataste a una persona y que eso está mal? O sea, me parece que es algo lógico. Entonces yo desde ese punto, ya no creo que la persona pueda cambiar. Si con 15 años estás entrando a robar, ¿qué te va a quedar a los 20, a los 30? Me parece que sí o sí tenemos que bajar esa edad de imputabilidad. ¿A ustedes qué opinan acerca de eso? Sí, coincido totalmente. Me parece sumamente importante y urgente, podría decirse, Totalmente. bajar la edad de imputabilidad para combatir la inseguridad que hay en la Argentina. La edad no puede continuar siendo un escudo para que los menores de edad sigan delinquiendo sin ninguna consecuencia. Quiero traer a la mesa un caso que todos habrán escuchado, que fue bastante conocido, si se quiere, que es el caso de una niña de 7 años, de Kim Gómez, que fue asesinada por 2 menores de edad, de 14 y de 17 años, quienes le robaron el auto a su mamá y ella estaba adentro del vehículo y luego la atropellaron mientras el vehículo estaba en movimiento. Muchos habrán escuchado esta noticia. Kim Gómez no fue la primera, no fue la única, pero esperemos que sea la última y que salga realmente y que se lleve a cabo la baja de la edad de imputabilidad, porque es algo totalmente necesario. Esto no puede seguir pasando, no se pueden seguir defendiendo con la edad. No es una cuestión de querer criminalizar a los menores, sino de que, o sea, De que afronten la realidad. O sea, si vos podés matar a una persona, entonces podés cumplir una delito pena. de adulto, pena de adulto. Exactamente. Totalmente. No pueden seguir quedando impunes porque realmente hay un montón de víctimas. Justamente el gobierno lo que quiere con estas leyes es que se pueda proteger realmente a la población y que se termine la inseguridad de una vez por Y hay todas. que tratarlos ya. Sí. Porque Incluso un dato que por ahí muchos no lo tenían, es que los que mataron a Kim, los asesinos de Kim de 14 y 17 años, si hubiese estado la ley para bajar la edad de imputabilidad e incluso si hubiese estado la ley de reiterancia,
los delincuentes no la hubiesen asesinado porque ya tenían un antecedente de haber robado autos días atrás. Entonces es como, y la justicia los liberaba una y otra vez y ellos, por ser menores, seguían cometiendo consecuencias hasta que asesinaron a una nena de 7 años. Incluso el chico de 17 años, el papá trató de ayudarle, le contrató en la ferretería que tenía y le robaba al papá, entonces el papá tipo, se deshizo de él, o sea, no me puedes estar robando, sos mi hijo, te estoy tratando de ayudar y me estás robando, y no cambiaba. A eso yo voy, o sea, me da mucha bronca, porque, o sea, es un pendejo que no va a cambiar, entonces realmente no tiene por qué, me mata la música que me ponen, chicos, no tiene por qué salir de la cárcel. ¿Y no? O sea, si vos estás matando, realmente, pues encima saben qué es lo que más me molestó a mí, que un medio acá salió a decir, ay, la nena que se cayó y como que fue culpa de ella, ¿entendés? Que se murió, no fue que la mataron, ¿se entiende? Y eso que hablan es porque todo lo que dicen es porque no le pasó. Al momento que le pase, esperemos que nunca le pase más a nadie eso, pero cuando verdaderamente te roban de esa forma, matan a un familiar de esa forma, es donde verdaderamente caes. Y nosotros mismos, por suerte no pasó nunca eso, pero yo ya digo, por favor, metan presos a esos chicos, que no salgan nunca. No podés matar a una nena de esa forma y que siendo impune. ¿Sabes qué pasa también? Juega mucho la opinión pública. ¿Por qué? Porque está dividido 50-50 probablemente. 50 que dice, no, un chico de 17 años, de 15 años que mata, tiene que estar preso y no tiene que salir, o sea, se tiene que morir adentro de la cárcel realmente. Y la otra mitad que te dice, ay, no, tiene 17, tiene 15, no sabe lo que hace, tiene 13. No tienen los recursos, muchos dicen que por ahí les Es falta. es culpa del Estado. Después te dicen, no, pero la cárcel tiene que servir para reinsertar al delincuente en la sociedad. ¿Qué reinsertar? Además, Las venimos- pelotas reinsertar. Además venimos de gobiernos que vivían, porque gracias a Dios no están más, vivían protegiendo a los delincuentes. Totalmente. Entonces, si realmente eso dependía del Estado o era culpa del Estado, me Claro. parece que... Y además vamos por acá. destruiste una vida, destruiste una familia, ¿cómo volvés a eso? No puedes volver a recuperar. Tenés que estar en la cárcel, preso para toda tu vida. Jodete. Exactamente. Si no, no hay vuelta atrás. Bueno, y otro de los puntos que a mí me encanta también es el tema de la apertura económica y las reformas estructurales, que es otro de los puntos que se tomó en la apertura de las sesiones ordinarias en el discurso de Javier Milei, que él es fanatizado incluso durante toda su campaña en 2023 y en todo su primer año de gestión como presidente. Él defiende mucho lo que es la apertura internacional, o sea, abrir el comercio al mundo, o sea, que el país se abra al mundo. Y también el tema del rol del Estado, que sea lo más chico posible, como decía Santi hoy, el achicamiento del Estado, que sea lo más eficiente posible. Y a todo esto también quiero traer una frase de Nayib Bukele, del presidente de El Salvador, que es, si hay plata, o sea, la plata alcanza cuando no se la roba. Y bueno, a todo esto también es uno de los puntos muy importantes que yo creo que en los países o incluso todos los economistas reales defienden esto, es que todo esto, como dije en un principio, atrae inversión, atrae crecimiento al país y no solamente beneficia a lo que es la persona, sino que también beneficia a emprendedores, a empresarios. Y bueno, en todo, para poder llegar a esto, lo que es la apertura económica y la reforma estructural, existen algunas iniciativas principales para poder llegar a esto. Primero, el primer punto, que son 5, las iniciativas principales, son la privatización de las empresas estatales. Como sabemos, en Argentina tenemos muchas empresas que son muy deficitarias, que solamente generan pérdidas, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que a mí sinceramente me da vergüenza que sea mi futuro colega, te juro, no entiendo cómo se recibió ese señor. Tiene un déficit, o entre el 2020 y el 2023 tuvo un déficit de 2.907 millones de dólares. Después tenemos a AISA, que es una empresa estatal de agua y saneamientos argentinos, según su sigla, que se encarga de distribuir, o sea, de brindar servicios de agua a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 26 partidos del Gran Buenos Aires. Tiene un déficit de 1.400 millones de dólares.
Y por último tenemos a Enarsa, que es la más deficitaria de todas, que tiene un déficit de 7.202 millones de dólares. Bueno, Enarsa es una empresa que se encarga de importar energía eléctrica y producir energía eléctrica, importar gas natural y producir. Y bueno, otra de los puntos es la apertura comercial también, que es uno de los puntos que más me encanta. Es, como dije hoy, es la idea de Milei es abrir la economía al mundo, a lo internacional, que no haya restricciones, y para eso es alejarse del Mercosur, para poder realizar acuerdos con Estados Unidos de forma individual, ya que en el Mercosur tenés reglas, tenés reglas que es como que limitan la libertad de los países de poder negociar con otras naciones. Y bueno, a partir de todo esto, de toda esta idea que tiene Milei de poderse expandir, de salir del Mercosur, es más que nada para poder importar más barato y poder exportar sin ningún tipo de restricciones y que tengamos un comercio mucho más barato. Claro. Otra de las cosas, bueno, como dije anteriormente, viste que les dije que el Mercosur tiene reglas que impedían como la libertad. Una de las cosas que tiene el Mercosur, por ejemplo, es que tiene como un arancel común. O sea, si vos querés importar productos que son fuera, digamos, de los países del bloque del Mercosur, tenés como un arancel común. Entonces, como que te sale más barato importar de otros países que de los países del Mercosur. Entonces vos prefiero importar nomás de estos países y me sale más barato. Y supuestamente, bueno, es para proteger lo que es la industria local. Y otra de las cosas es que no podés negociar o hacer tratados con Estados Unidos o China, por ejemplo, sin que los otros países de bloques participen de lo que es esa negociación. Eso es increíble, porque lo que pasa es como, bueno, no puedo negociar con otro país, entonces vamos a negociar nosotros con ese país. Y dicen, no queremos negociar con ese país, claro, porque ese país es un país de derecha, es un país que no nos gusta. Entonces, pero vamos a negociar con Estados Unidos, vamos, claro, a negociar con Europa, hace 20 años se está intentando negociar con Europa para hacer un tratado de libre comercio entre el Mercosur y Europa, y en 20 años todavía están viendo a ver si hacemos el tratado. Todos tienen que estar de acuerdo. Claro, si no están de acuerdo, no. Entonces, pero vamos a hacer un tratado con Estados Unidos, con China, con Rusia, vamos a abrirnos al mundo. No, sabes que no quiero. Claro. Que era la idea del Mercosur para que el Mercosur mismo crezca. Y países que no están en el Mercosur, como son Chile o Perú, hicieron sus propios tratados de libre comercio con países de todo el mundo y crecieron de manera exponencial. Y nosotros, claro, nos quedamos estancados. En pocas palabras se podría decir que Milei lo que quiere es tener un comercio mucho más barato y que los empresarios y emprendedores tengan una libertad económica y que se pueda realmente exportar o importar sin ningún tipo de restricciones económicas. Y bueno, otro de los puntos también, que es el tercero, que me parece también muy importante, es la de reducir impuestos. Pasar de 167 a solamente 6 impuestos. Esto es algo también sumamente importante para el crecimiento de la economía y por qué tanto defendemos, y todos estamos de acuerdo nuevamente con esto, porque si vos bajás los impuestos... Todos de nuestra mesa. Claro, porque escuchaba después a otros personajes diciendo de que subir impuestos a la gente es algo que claro, le fascina. Acá, obviamente. Y bueno, básicamente la de reducir impuestos es porque como que le liberás más, te diría, al emprendedor o al empresario, o sea, le sacás más restricciones. Entonces, si vos, o sea, como que le liberás y puede gastar más, te diría, esos empresarios, emprendedores, el emprendedor va a poder crecer su negocio, o sea, va a poder invertir más, va a poder crecer más, expandirse, al igual que las empresas. Las empresas, por ejemplo, pueden contratar más empleados, pueden mejorar su producción, pueden expandirse más, y a su vez esto también genera más empleo, mayor crecimiento económico y así todo sucesivamente. Por eso se defiende mucho lo que es la reducción. Como una cadena. Eso se dio hace poco, por ejemplo, que salió el dato de recaudación que tuvo el fisco, el dato total de recaudación, y que aumentó la recaudación, aunque se hayan eliminado impuestos como el impuesto país. Que es algo que vos decís, si yo elimino impuestos, debería recaudar menos. Claro. Pero en realidad es al revés, porque si vos tenés una alta carga impositiva, lo que pasa es que le estás ahogando al empresario. Ahora, si vos le sacás impuestos, ese empresario va a querer seguir produciendo y por ende vas a recaudar más, porque va a aumentar la actividad económica a través de eso.
Claro. Que mucha gente no entiende eso. Dice, pero pará, si vos bajás impuestos vas a recaudar menos. Y hay veces que pasa totalmente lo contrario. Vos reducís impuestos y empieza a haber más recaudación todavía porque le estás desatando las manos al empresario. Si vos le presionás al empresario, lo único que genera es que no quiera producir y a su vez también lleva a lo que es una recesión económica, porque no hay actividad económica en el país. Otra de las cosas, otro de los puntos que es el cuarto, es la flexibilización de empleo con una reforma laboral. Básicamente en Argentina tenemos una tasa muy grande, o un porcentaje muy grande de lo que es el empleo informal, y lo que quiere Milei es poder aumentar el empleo formal y bajar lo que es el empleo informal, sacarle las restricciones al empleador, al empresario, para poder contratar o despedir sin ningún tipo de restricciones. O sea, incentivar al empleador a que tenga ganas de poder contratar a un empleado sin que, no sé, me haga un juicio y me deje en quiebra o que me pongan altas cargas sociales por contratar un empleado y no tenga ganas de contratar. Eso te iba a decir, porque hoy en día un empleado en blanco que del empleado de bolsillo esté cobrando 700.000, el empleador está pagando más o menos 1.300.000 para que él cobre de bolsillo 700.000. Entonces hay una realidad, o sea, ¿qué te conviene a vos como empresario? ¿Pagar 1.300.000 o pagarle 700 u 800 al negro? Exactamente. Claro, obviamente van por el empleo informal, por eso Obvio. es tan grande el Por empleo eso es tan informal. difícil conseguir empleo, porque nadie quiere contratar de esa manera, un empleo en blanco. Ujú. Por eso es importante buscar que Milei tenga la mayoría en la Cámara para poder hacer todas estas medidas, que es la privatización de empresas, la apertura del comercio, la eliminación de impuestos, que sí o sí tiene que pasar todo por la Cámara, y por último, el último que dijiste, que es la flexibilización laboral. Sí, sí. Flexibilización Una reforma laboral. Exactamente. Y por último tenemos la reforma judicial, que con la reforma judicial lo que se quiere es que la justicia sea más rápida, eficiente e independiente, que los protagonistas realmente sean los fiscales y los ciudadanos. No puede tardar 10 años en haber un juicio. Claro, sí, que sea más rápido y más eficiente y a la vez que sea independiente, que no esté alguien ahí que te esté presionando, tenés que tomar tal decisión. Y bueno, entonces, en todo este cuarto punto que habíamos, el último sería, Sí. tenemos como para ordenar, tenemos lo que es la apertura económica y con la reforma estructural, se quiere hacer eso, entonces para llegar a eso, las iniciativas que se quieren hacer son 5. La privatización de empresas estatales, después tenemos la apertura comercial, la reducción de impuestos, la flexibilización de empleo con reforma laboral y por último tenemos la reforma judicial. Con todo esto, Milei lo único que quiere es beneficiar siempre al sector privado. Destapar y poder darle más oportunidad a lo que son los emprendedores, a los empresarios y a su vez que también todo esto o todas estas medidas también beneficia al ciudadano común, o sea, Totalmente. es toda una cadena. Sí. Mucha gente también se pregunta por qué hay tanta resistencia a la privatización de estas empresas si son totalmente deficitarias, si generan fracasos económicos. La respuesta prácticamente está en lo que venimos hablando ya hace bastantes minutos. La casta se quedaría sin privilegios, se quedaría sin una fuente de recursos que son justamente estas empresas totalmente deficitarias. Por otro lado, los sindicatos también perderían poder, perderían lo que serían los privilegios, porque justamente los sindicatos lo que hacen es, a través de los convenios abusivos y el control excesivo de los trabajadores, los presionan y justamente es el único trabajo de los sindicatos es presionar a los trabajadores prácticamente en lugar de defender sus derechos. Y por otro lado también el adoctrinamiento del Estado presente que tiene la sociedad, los cucas prácticamente. Y por último también la manipulación de lo que sería el miedo. Vimos muchas veces cómo los medios de comunicación intentan instalar de que si se privatiza, por ejemplo, aerolíneas argentinas, mucha gente se quedaría sin empleo, se terminarían un montón de puestos laborales e incluso aumentarían las tarifas, algo que es totalmente erróneo en muchos países en donde se llevó a cabo la privatización de empresas estatales deficitarias. Esto no pasó, al contrario, la economía aumentó. Entonces esto me parece bastante importante aclarar de que se privatiza algo que está generando un déficit y que únicamente sirve para mantener los privilegios de la casta política. Y yendo por eso dijiste el miedo, se está viendo que tienen miedo todas esas personas que están dentro de las empresas públicas,
porque vimos que Aerolíneas Argentina ahora empezó a tener superávit después de 2008 que se Claro, es raro Yo, esto. sinceramente, creo que esos números son totalmente dibujados. Así que son ¿no? dibujados. Puede Sí, ser no. igual. No Me sé. parece imposible realmente que después Y de pero es tanta un- pérdida o se puedan pusieron tener de las golpe pilas. abismalmente. Claro, pero ¿Qué pila? ¿Qué pila? Bueno, sí puede ser. para mí fue, capaz es real, pero porque dijeron, che, si no nos ponemos las pilas, verdaderamente nosotros vamos a perder nuestro empleo. Entonces vamos a cuidar nuestros privilegios y vamos a hacer la superavitaria. Hay que ver obviamente los números. Claro, es decís que dejaron de robar mucho para robar poco nomás y que tengan para superávit. poder tener sus Ya privilegios. no robó $1 millón, sino que ahora... Claro. Mil nomás. Mil- Mil nomás. mil Cambiarme- dólares. Humilde. Pero sí, hay que ver todas esas empresas. Tenemos muchísimas empresas públicas que son deficitarias, pero creo que salió un dato de que por fin, en no sé cuántos años, las empresas públicas empezaron a ver esa reducción de déficit y empezaron a tener un poco de superávit algunas. No sé, hay que ver Claro. cuál es la estrategia de esas, decir, no, pero mirá, ¿por qué vamos a privatizar si estamos teniendo Claro, superávit? como una cuestión de estrategia. Claro. debería- sí, sí. O Y el año que viene, resultaron. pérdida de nuevo. Exacto. Ay, no. No me extrañaría. Bueno, pasemos entonces al segundo tema, pasemos a hablar de Bahía Blanca. Qué importante, ¿no?, que es entender estos pilares para entender que el Estado debería empezar a gastar en cosas importantes y no gastar, por ejemplo, en subsidios o, por ejemplo, en cultura, en género. Biología de género. Exactamente. Y que, por ejemplo, empiecen con entubar un río, ¿no? Un arroyo. Qué importante fue. Hablemos de números. Tengo acá los números exactos. Bahía Blanca tenía un presupuesto para programas con perspectiva de género de 4.758 millones de pesos. Yo espero, este era el presupuesto para el 2025. Espero que después de la catástrofe que hubo, la inundación, revean este presupuesto de decir, ok, ¿por qué tengo que destinar plata para género o para cultura? Como lo dijo Agustín Lajes, lo tengo textual. Quien para vivir de la cultura necesita que el Estado le pague, entonces no vive de la cultura, vive del Estado. Un empleado público más. Es un empleado público. Por ejemplo, Lali Espósito. Solamente es el Lali ejemplo. Depósito. Solo es el Ladri ejemplo. Depósito. No tengo nada en personal contra ella. Entonces, tenemos el ejemplo claro, ¿no?, de Bahía Blanca. Veamos qué pasó. O sea, durante 20 años invirtieron en obras híbridas que se comieron la plata porque nadie sabe dónde están, no existen tales obras. Y en el 2012 el CONICET ya había advertido que había una posible, que existía la posibilidad de que haya una inundación en Bahía Blanca. Y el gobierno dijo, no, vamos a esperar otros años, Claro. que le toca al próximo gobierno, ¿no? O vamos a utilizar la plata para otra cosa. Está exactamente. O me como la plata en mi bolsillo de nuevo. Exactamente. Total. Tengo acá algunas fake news que me gustaría desmentir. La primera que escuché. El kirchnerismo intentó instalar que las tareas de rescate se dificultaron debido al cierre de una Secretaría de Capital Humano. Es mentira. O sea, se movilizó la Armada, el Ejército, las fuerzas, todos fueron a ayudar. O sea, no hubo una dificultad. Sí fue una catástrofe. O sea, obviamente iban a haber personas muertas, personas desaparecidas que iban a perder las cosas, ¿ok? Segunda el mentira. 70% de la ciudad fue destruida. Exactamente. Segunda mentira que escuché mucho. El kirchnerismo intentó instalar que los vecinos de Bahía Blanca atacaron a la ministra Bullrich cuando ella llegó, porque recordemos que, bueno, otra fake news también, después la dejo para después, pero si bien el presidente no fue en el minuto cero, fueron Bullrich y Petri, ok. Llegaron los dos y ¿qué dijo el kirchnerismo? Los vecinos la atacaron, le recibieron mal, todos la odian. No, fue un grupo de acá, del Polo Obrero, si no me equivoco, sí, del Polo Obrero, que organizaron este escrache y bueno, fueron ellos, no fueron los vecinos de Bahía Blanca, ok. Y el tercero, este me encanta. La catástrofe se dio porque Milei quitó la obra pública. No, vamos de nuevo a lo que dije. Durante 20 años se fueron desviando fondos, más de millones de dólares, en obras públicas que realmente no se hicieron, que nadie sabe dónde quedó. Entonces, ok, Milei va un año de gestión. Por un año de gestión que sí, se suspendió la obra pública, contra 20 años que En se ese año de gestión comieron iban a la hacer plata. todas las obras públicas. No, ellos posibles te iban a para- entubar hasta el Paraná, ¿entendés? O sea, Claro. no existe eso. Claro, ¿qué no. hicieron en todos esos años? O sea, imagínense si ¿Dónde toda está esa la plata, plata? lo hubieran destinado para donde realmente se tendría que haber hecho. O sea, sería un paraíso. Bahía Además, Blanca me en parece este importante momento. destacar de que en Bahía Blanca no está Lali Depósito, no está María Becerra, no está Dillom, no está La Cámpora, no está ninguno de estos personajes que para hacerse presentes, mostrando o portando la bandera de la solidaridad en las marchas,
en contra del gobierno nacional, en contra de los dichos de Milei, el claro ejemplo de la última marcha, Total. estaban presentes, estaban al pie de la letra para incrementar sus cuentas bancarias. Ahí sí estaban. Y mucha gente dice, bueno, pero no les corresponde ir a ayudar a Bahía Blanca. Bueno, pero entonces tampoco les corresponde cobrar del Estado millones de dólares. Es que esa gente no quiere ayudar. Se me paró Hueco. no quiere ayudar, sino que solamente quiere utilizar todo esto a su favor. O sea, son de terror, la verdad. Los únicos que estaban ayudando a los damnificados es el ejército. Entonces, No. cortemos con esta mentira de todos los artistas acá saliendo a decir de que el ejército es como la dictadura, Sí. cuando en realidad, cuando deberían de Al estar contrario. presentes realmente y ayudando a la gente, no están. Bueno, pero vamos, en las redes yo vi un comentario que que decían, ay no, pero ¿dónde está tu presidente ahora? Que tenemos un presidente ausente, ¿por qué se inunda Bahía Blanca y no está Milei? ¿What? O sea, Claro, o sea, está bien, es una figura pública, una Sí, figura pero- política que debe estar, pero si él tiene preparado en esas situaciones a llevar a la ministra de Seguridad al Ministerio de Defensa, que Claro. vayan y lleven esa ayuda que De tienen hecho, para la totalmente gente preparado. que no sabe, Milei llegó hoy a Bahía Blanca. Claro. pero a ver, o sea, Santi, desde el minuto cero él decidió actuar, no ir, Exactamente. Claro. foto con los damnificados. a Incluso ver acá, suspendió no. todos los eventos que tenía durante ese fin de semana. Exactamente. Apenas se enteró de eso. Suspendió todas las actividades él, Karina Milei, La Libertad Avanza, mandaron desde el minuto cero al Ejército Nacional, a la Armada, también llevaron mercadería disponible, que fueron toneladas de comida. Entonces, a ver, Eso estaba por decir lo de la comida, o colchones, que los kirchneristas decían que Milei tiene acopiado en un depósito comida porque es para una catástrofe cuando hay personas muriéndose de hambre. ¿Qué pasó? Milei no le dio ni pelota a eso que dijeron Claro. y ahora salieron los frutos de ese pensamiento Sí. en ese momento, un objetivo que tenían, que decían, perfecto, tuvimos una catástrofe, ahora vamos a utilizar esa comida. Llevaron colchones, llevaron mantas, de todo que tenían guardado para una catástrofe o una ocasión especial. Entonces se tienen los recursos porque se está planeando estratégicamente todo lo que quiere hacer el gobierno. También se realizó una transferencia desde el Estado Nacional hacia el municipio de Bahía Blanca de 10.000 millones de pesos. Pero el intendente de Bahía Blanca, que es un hombre de Kicillof, le dijo que no era suficiente esa plata, que él necesitaba 400.000 millones para poder reconstruir la ciudad. O sea, tampoco vamos a... Es un vivo total. Se quería guardar más de la mitad en el bolsillo. A mí no me cagan, boludo. O sea, Se todo aprovechan bien. de la vulnerabilidad de todos los damnificados, de las muertes que hubo, de los desaparecidos que hay. Me parece totalmente grave toda esta situación. Sí, no, la realidad es que es una situación que se podría haber prevenido si no se comían toda la plata de las obras anteriormente. Y la realidad es que hay 16 muertos, más de 100 desaparecidos y más de 1.500 personas evacuadas. Entonces, eso también es el kirchnerismo, ¿se Ay, entiende? Incluso yo vi en vivo ayer un testimonio de una abuelita que le envió, o sea, a su nieto para que vaya a retirar colchones y le preguntaron si estaba afiliado a algún sindicato, a algún gremio o Un algo. gremio. Y le dijeron que no, y él le dijo que no, el nieto le dijo que no, y le dijo que no le podían dar porque no estaba afiliado a ninguno. O sea, no podés ir por ese lado. O sea, darle lo que tenés que darle a las personas que lo necesitan. Siempre buscan un curro, buscan sacar plata a las personas por cualquier Incluso situación en que esa haya. situación, o sea, son de terror, la verdad que da escalofríos. Bueno, como para ir cerrando, como no solamente son problemas, sino que es una solución, desde Misiones se propusieron ayudar también a la gente de Bahía Blanca, porque por ahí yo quería ayudar, por ejemplo, pero no me gusta la transferencia de plata porque desde el municipio habilitaron un alias para transferir plata. Yo no sé qué tan real es que realmente la plata le llega al vecino que perdió todas sus cosas, que perdió su mueblería, que perdió su casa, que perdió su trabajo, que perdió lo que sea necesario. Entonces desde Misiones empezaron una campaña que podés llevar ropas, colchones, alimentos, agua inclusive, porque recordemos que no solamente las casas son las que se dañaron, sino que también se dañó los supermercados, entonces no tienen para comprar esas cosas. Se organizó desde la Subsecretaría de la Atención Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia de Misiones y las donaciones se pueden acercar a la Subsecretaría que está ubicada en la calle Corrientes 1449 de 16 a 20 horas o en el hogar de día de Posadas que recibe las contribuciones las 24 horas. A mí me pareció genial porque, por ejemplo, vos limpiaste tu placar y sacaste un par de remeras, sacaste un par de lo que encuentres de ropa y poder donar a la gente que realmente lo Ropa en necesita. buen estado, gente, por favor. Sí, Claro. totalmente. O vas al supermercado, compras un par de botellas de agua, un par de arroz, fideo, lo que puedas, ¿entendés? Para ayudar a la gente. Pongámonos también en el lugar del otro que perdió todo realmente, porque
a pesar de ser una inundación que, bueno, conllevó agua y barro, también explotaron las cañerías. Entonces las paredes no están solamente con agua y barro. ¿Se entiende? Claro. Sí, fue una catástrofe total, o sea, derrumbó los muros, hay gente que perdió todo, su casa completa. Incluso también, como decías vos, hay mucha gente que tiene miedo de donar, o dice, bueno, ¿dónde te puedo? Pasame tu alias. Claro. A las personas afectadas, te envío plata a vos directamente, porque hay mucha desconfianza en dónde va toda esa plata o todo lo que se dona. Totalmente. Sí, la verdad que está fea la Y situación. lo que estaba viendo es que hay muchos políticos que están diciendo, no, pero esto fue culpa del cambio climático, no es que tenían el problema, Eso. hay un problema entubado, no hay un problema estructural en toda la ciudad, Kicillof dijo. sino que en fue su un discurso. problema del cambio climático que era obvio que iba a pasar esto. Cuando ya en 2012 te estaba previendo, por ejemplo, el CONICET que estaba diciendo que podía pasar esta caída de 400 milímetros en 6 horas, una Sí. cosa así fue. Sí, eso es lavarse las manos. ¿Cómo vas a culpar solamente al cambio climático? Y bueno, o sea, pasó por arte de magia. Es lavarse las manos y me parece una locura. Pero bueno, ¿está Lu? ¿Estamos Sí, con estamos. los temas de hoy? Cerrando. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias a todos por vernos hoy. Terminamos el programa de hoy, el primer programa del año. No compren relatos, exijan datos. La pelea es dentro y fuera de Gen Z. Y para todos los argentinos, a seguir dando la batalla cultural. Muchas gracias, chicos. Y Gracias a por todos este vernos. primer programa. Muchas Vamos. gracias. Nos vemos el viernes. Chao. 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 Ok.